En nuestro espacio LISDATA hablamos hoy de transporte y de logística y lo hacemos con un profesional del sector que además tiene una importante labor de divulgación al respecto en los ámbitos, como digo, de la logística y del transporte. Me refiero a Carlos Zubialde, que es ahora director de Envío por Envío en su delegación norte, autor además de www.informacionlogística.com y de hablemosdetransporte.com. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Carlos, tú eres en este ámbito una referencia como divulgador y consultor en ese transporte con el foco puesto en la tecnología. Comparando con otros sectores, ¿cómo ves tú el grado de madurez en cuanto a digitalización de las empresas de transporte? Bueno, yo diría que el grado de digitalización está un poco en la media de todos los sectores. Sí es verdad y es cierto que la digitalización que existe en las empresas de transporte, sobre todo, es una digitalización endogámica. Es decir, es una digitalización muy enfocada hacia las operaciones internas y no tanto en las operaciones que tengan algún tipo de relación con el cliente. Ponemos un ejemplo. Las compañías ponen mucho foco, por ejemplo, en hacer un seguimiento, por ejemplo, del tracking de las mercancías en cualquiera de sus hubs logísticos, pero no lo hacen para ofrecerle solo al cliente una garantía de control, sino lo hacen también para tener un control interno de conocer dónde tienen cada una de las mercancías, qué ha podido ocurrir si esta mercancía se ha manipulado de forma incorrecta. Es decir, el primer foco siempre se pone desde un punto de vista operacional que posteriormente se comparte con el cliente. Sabemos, Carlos, que proliferan las empresas pequeñas en nuestro país. ¿Tú ves mucha diferencia en ese fenómeno, en ese estado de la digitalización entre las empresas grandes, medias y pequeñas? ¿Cuáles serían esas diferencias? Sí, obviamente es cierto que la digitalización se ha democratizado en cuanto a lo que sería el costo de adquisición de esta tecnología. Entonces, las compañías más pequeñas tienen acceso a una tecnología más estandarizada y, obviamente, las compañías de mayor tamaño tienen, por un lado, un músculo financiero mayor que les permite poder afrontar proyectos de digitalización más profundos y también, obviamente, bueno, pues tienen recursos ya no solo económicos, sino también recursos operacionales, de personal, para hacer no solo temas de digitalización, sino también incluso establecer mapas o programas de digitalización, cosa que, por ejemplo, muchas veces en las compañías más pequeñas, digamos que se vive más en el día a día, ¿no? En salvar el día, y las compañías de mayor tamaño tienen la opción o empiezan a tener el foco ya no solo en el día a día, sino en el futuro. Nos hablabas de tracking, te pregunto qué tecnologías son las que se están empezando a utilizar y para qué se dedican. Bueno, sobre todo las tecnologías que más se utilizan son todas las que están relacionadas con la planificación. Tanto la planificación como la optimización, ¿de acuerdo? La planificación de distribución con elementos de inteligencia artificial es algo que ya se lleva trabajando una serie de años. Es cierto que no todos los subsectores de transporte pueden llegar a tener una planificación tan rigurosa. Por ejemplo, todas las compañías que se dedican a la distribución de última milla, estas que nos entregan los paquetes de comercio electrónico que compramos, esas compañías, por ejemplo, sí llevan ya un tiempo trabajando con planificadores con inteligencia artificial, porque realmente, bueno, pues trabajan en ámbitos ya muy controlados y con variables muy controladas, ¿de acuerdo? Otro tipo de compañías también han empezado ya no solo la planificación, sino la parte de optimización. Sobre todo estamos hablando de compañías de carga completa, compañías que tienen camiones, que normalmente también tienen algún tipo de hardware onboarding, sobre todo ahora con el tacógrafo digital de segunda generación. Este tacógrafo genera una data que les permite a las compañías poder optimizar desde circuitos, poder monitorizar conducción, gasto de combustible, gasto de neumáticos. Claro. De ahí saltamos, de ahí podemos llegar a saltar ya con esa data a temas de preventivos, es decir, cuándo estos vehículos van a tener que parar en los talleres, y en estadios ya más altos, y que es verdad que todavía las compañías no están trabajando tanto, estaríamos hablando en temas de predicción de demanda. Digamos que este es un poco la parte a nivel de digitalización, obviamente olvidándonos de los agentes de IA, que esto ya está, vamos... Eso seguro que también pueden incorporar, ¿no? El Big Data, el manejo de tratamiento de datos con la inteligencia artificial también aportan lo suyo, ¿no?
Correcto, de hecho nosotros, por ejemplo, en Exe tenemos un agente de IA que llamamos Exeon. Es un agente de IA con LLM que lo que hace es apoya a los equipos de operaciones, por ejemplo, para poder hacer las cotizaciones y el pricing con clientes. De forma que actúa como un agente que recoge las peticiones de los clientes, las comprende, las entiende, las registra y comunica con ellos pues, vía email o vía plataforma. Este tipo de agentes cada vez empiezan a ser ya más habituales en el sector del transporte en cuestiones relacionadas con pricing o en cuestiones relacionadas con operativas o documentales. Va a haber un impacto seguro en la transformación digital de las empresas de transporte en la cadena de suministro. Es evidente, lo estamos hablando, pero ¿qué consecuencias puede tener si no van a la misma velocidad que el resto en su transformación digital? Carlos. Está claro que quien no apueste... Además, tenemos que darnos cuenta que el sector del transporte también, como otros muchos sectores, está viviendo una cierta pandemia de falta de talento y de mano de obra. Es decir, esto es una realidad. Entonces, las compañías que no estén apostando por la tecnología seguirán trabajando de una forma muy manual, con lo cual los profesionales que estén trabajando en esas compañías van a saltar a otras empresas donde este tipo de digitalizaciones lo que va a permitir es que estos operativos o este personal profesional pueda enfocar su conocimiento en áreas de mayor importancia, eliminando muchas veces todas esas tareas repetitivas. Quien no apueste por ello va a tener que pelear contra la tecnología y contra la falta de ese personal. Para terminar, Carlos, obstáculo para digitalizarse de estas empresas y cómo crees que van a evolucionar de aquí a un lustro. De aquí a un lustro no lo sé, porque si hace un lustro tú y yo hablamos y nos hablan de los agentes de IA con el LM, nos tiraríamos de los pelos. Entonces, es difícil. Bueno, yo creo que sí va a haber en el sector del transporte una mayor concentración de compañías, ¿de acuerdo? El sector del transporte, sobre todo en España, es un sector muy atomizado. El mayor de los obstáculos es cultural, es decir, que las directivas y los directivos entiendan que esto es algo que es beneficioso y que no es un gasto, no es un coste. Es el futuro de estas empresas, sin duda. Carlos Zubialde, director de Envío por Envío en su delegación norte. Ha sido un placer hablar contigo y atisbar un poquito, aunque sea en la superficie, todo el reto que supone la digitalización de un sector tan relevante, tan importante para un país. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.